Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy queremos hablar sobre las y los trabajadores y la paz y tenemos dos invitados que nos acompañan en la misión de hoy. Se encuentra el señor Héctor Vaca, comisionado nacional de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera. Y también nos acompaña el profesor Yesid González Perdomo, secretario de Organización y Educación de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes y a ti. Las medidas decretadas por el gobierno nacional por la actual emergencia sanitaria, por ejemplo, el aislamiento preventivo obligatorio, han propiciado una compleja situación económica y social que afecta a gran parte de las y los trabajadores, porque no se han podido adaptar a la modalidad del teletrabajo, como pasa en el sector industrial, o porque ha dificultado su alcance, como pasa en el sector educativo. Y pues al no implementarse medidas efectivas, se han activado nuevos focos de conflictividad social que afectan las perspectivas de construir la paz. Frente a este panorama, señor Héctor, quisiera que empecemos contándole a los televidentes cuáles son las principales necesidades y demandas de los trabajadores en el actual contexto de pandemia. Bueno, yo creo que las principales necesidades de los trabajadores es contar con un ingreso básico que les permita sobrellevar el aislamiento obligatorio que tenemos en este momento. Hoy, contrario a lo que han hecho en otros países de brindarle esas garantías a los trabajadores, aquí en Colombia y en el sector del petróleo han venido terminándole los contratos de trabajo a muchos trabajadores en diferentes regiones del país, lo que ha llevado a una crisis. Los trabajadores hoy no tienen ingresos con que sostener ese aislamiento y muchos ya reclaman la necesidad de reactivarse y volver a salir a trabajar, lo que generaría un grave problema de salud pública. Creemos que las medidas que ha tomado este gobierno no son correctas, ha venido favoreciendo los intereses de algunos en particular, pero no se ha focalizado a ayudar a que las empresas sostengan a sus trabajadores o que los ciudadanos tengan un ingreso básico que les permitan estar en ese aislamiento que hoy deberían tener. Y obviamente estamos refiriendo a aquellos trabajadores que también están laborando desde sus casas una sobrecarga laboral, porque el patrón cree que el trabajador debe estar disponible las 24 horas del día y se le está recargando hoy trabajo, generándose estrés en ese teletrabajo que, hay que decirlo, hoy en Colombia no está reglamentado o bien reglamentado y ni siquiera ha sido concertado con los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, los trabajadores hoy estamos reclamando una revisión de las situaciones actuales laborales, pero además que se garantice un ingreso vital para los trabajadores. Lo que nosotros hemos venido planteándole a las empresas es: sentémonos, hablemos cómo garantizar esa permanencia de esos trabajadores en sus sitios de trabajo. Profesor Yesid, en el sector que usted representa, ¿cuáles serían esas necesidades en este contexto? Y adicionalmente, ¿qué alcance tiene esta emergencia para su sector? Bueno, lo primero que hay que plantear aquí es que en el sector de educación se encuentran dos escenarios que son bastante diferentes, que es el sector privado y el sector público. Entonces, lo que nosotros hemos venido detectando en el sector público es que no existen las condiciones de conectividad para los estudiantes ni para los maestros. No solo por la falta de acceso a la red, y por eso hemos venido planteando que así como en Bogotá se generó alguna vez un mínimo vital de agua, debería generarse un mínimo básico de conexión a Internet. Pero adicional a eso, le hemos solicitado tanto a la Secretaría de Educación como al Ministerio de Educación que por lo menos los niños y niñas y adolescentes del sector público tengan acceso a una tablet para que se puedan conectar. La situación en los hogares es muy complicada y eso, digamos, en términos de lo que son los estudiantes. En términos de lo que son los maestros, también el maestro está poniendo su herramienta en su casa, su computador, su conexión, y esto, digamos que de alguna u otra forma va en detrimento de las condiciones laborales, porque lo que uno le pide de alguna manera
al patrón es que le entregue las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo. En este momento no ha sido posible. Los maestros de muy buena voluntad están trabajando con el material que tienen en sus casas, lo hacen, digamos, de corazón, porque saben que son constructores de sociedad, pero desde el punto de vista laboral y sindical nosotros no estamos de acuerdo con esa situación, porque es el Estado, en este caso, el patrón, el que debe entregar las herramientas para poder desarrollar el trabajo y el que le debe entregar a las familias, ¿sí? El acceso a Internet, pero también la herramienta para poder conectarse. Estamos hablando de que en Bogotá alrededor de 2 de cada 5 estudiantes no tienen conexión, ¿sí? Y las cifras en las zonas rurales es que es desastroso, estamos hablando de cifras más allá del 70-80% que no tienen conexión. Y por el lado del sector privado, lo que encontramos nosotros es una sobrecarga laboral para el maestro y la maestra que no tiene, digamos, cómo parar el abuso en términos de jornada laboral. Tienen que estar conectados las 24 horas del día durante los 7 días, fines de semana, domingos, entregando reportes. Digamos que eso ha generado una cantidad de estrés muy impresionante. Si bien nosotros como sindicato hemos hablado en Bogotá, por ejemplo, con la Secretaría de Educación, y han salido unas circulares para el sector público muy claras, en donde se dice el horario y la jornada laboral es esta y no se puede exceder, no se pueden enviar correos por la noche, no se pueden enviar comunicaciones el fin de semana. Para el sector privado es una situación mucho más compleja. Considerando los gastos que el gobierno nacional ha ejecutado en el contexto de la crisis sanitaria, pues en materia de publicidad o imagen, y también que ha destinado pues, recursos a otros rubros, por ejemplo, para equipar el escuadrón antidisturbios, y también teniendo en cuenta esas demandas, ¿cierto? Y esas necesidades y esas problemáticas que se han generado en este marco de la pandemia, ¿cómo consideran que afectan esas decisiones a la posibilidad de construir paz? Profesor Yesid, tiene usted la palabra. No, mira, es increíble. Nosotros venimos pidiendo la renta básica inmediata. Esta situación nos ha generado una conexión muy interesante con los padres de familia porque tenemos una conexión directa, ¿sí? Porque estamos comunicados con ellos para los trabajos, los estudiantes también, y las necesidades son supremamente apremiantes. Es decir, en la casa lo primero es mirar a ver cómo consiguen el alimento. Hay que recordar que el sector público en educación atiende a las personas más vulnerables del país. Y digamos que eso nos acerca a nosotros muchísimo a las condiciones sociales de nuestros estudiantes y de sus padres y madres de familia. Entonces, lo que vemos nosotros es una condición, digamos, de hambre. Muchos colectivos de maestros, incluso la federación, ha generado un fondo de solidaridad para poder ayudar a las familias con mercados o con insumos de lo que necesitan. Y para nosotros es realmente, digamos, un despropósito que se estén generando recursos para publicidad, recursos para la represión estatal y no para el bienestar de los ciudadanos. O sea, yo pregunto, en términos del sector educación y superando, digamos, lo fundamental que es el alimento, lo que nosotros ya necesitamos es, en vez de que compren balas de goma, gases, tanquetas, un esquema de camionetas nuevas para el presidente, lo que necesitamos es que se compren 8 millones de tabletas que generaría una disminución del costo y podrían acceder los niños a un sinnúmero de elementos educativos que en este momento les hace falta. Y lo otro es que, mira, ya se empiezan a generar elementos de violencia en contra de los maestros por el trabajo que no pueden realizar los chicos. Entonces uno encuentra mensajes como, profesor, no le envíe más trabajo al niño, acá tengo un celular con WhatsApp, no tengo más, no tengo cómo imprimir, no tengo cómo hacer el trabajo que se está planteando, nosotros estamos buscando, por favor, no, bueno, en esos términos no lo hacen. ¿Sí? Pero eso también ya está generando una tensión muy grande en el ámbito educativo del sector. Hablo del sector público porque, como te decía al principio, es la población más vulnerable, ¿sí? Que digamos en el sector privado es una situación diferente. Señor Héctor, precisamente teniendo en cuenta la pregunta anterior que hicimos, ¿cuáles son las dificultades para
construir paz frente a las decisiones del gobierno nacional en este contexto? Bueno, las dificultades son que los recursos y el apoyo se está enfocando hacia los sectores equivocados, es decir, se está privilegiando algunos sectores como el sector financiero, dándole liquidez al sector financiero y dejando de lado el llegar a la gente, a la población, a las pequeñas empresas, medianas empresas. Nadie entiende cómo se toman recursos del Estado y se le entregan al sector financiero para que el sector financiero preste a las pequeñas y medianas industrias para soportar sus nóminas, en lugar de hacerlo de manera directa. En segundo lugar, se están invirtiendo grandes recursos, 3.350 millones que eran de La Paz. Se están invirtiendo para mejorar la imagen de un presidente que venía con una caída de la imagen del 65%. Es decir, en lugar de implementar los procesos de paz, de ayudar y contribuir a que la gente tenga una renta básica universal que le permita sobrellevar la actual situación, el gobierno se ha enfocado en favorecer a algunos sectores y en atacar otros sectores. Yo creo que eso que hicieron con los recursos de la paz es un atentado a la paz en este país. Y eso lo tenemos que denunciar. Adicional a eso, se están cerrando espacios de diálogo que nosotros hemos reclamado en diferentes escenarios. Hay que abrir nuevamente los espacios de diálogo con otros actores armados como el ELN y el EPL. Se deben generar esos escenarios. Y ahora, posterior a que superemos esta pandemia, debe ser una tarea de todos. Uno, la implementación de estos acuerdos con la FARC. Dos, el abrir el escenario de diálogo con el ELN y el EPL. Y tres, la cátedra y tratar de quitar, desarticular esa polarización que hay en el país frente al tema de la paz. Nosotros creemos que el gobierno se está preparando para una gran movilización social. No es gratuito que le metan a tanquetas nuevas, a dotación del SMAT. Eso no lo hacen para mejorar las condiciones de la población, sino para reprimir la población que saben que está completamente inconforme con las medidas que ha tomado el gobierno. Precisamente frente a esto último que usted acaba de decir, las jornadas de movilización realizadas en el marco del paro cívico nacional a finales del 2019 y a principios de 2020, las cuales fueron motivadas, por ejemplo, por los proyectos legislativos como la reforma laboral o el régimen de pensiones, pero también por el llamamiento al gobierno nacional para la implementación integral del acuerdo de paz y también por la atención a la crisis humanitaria por todos estos asesinatos y la persecución a los líderes sociales y sindicales. Profesor Yesir, ¿existen nuevos elementos que conlleven a nuevas jornadas de movilización en escenario de pospandemia? No hemos podido salir, que es diferente. Es decir, el escenario es mucho más complicado que el de diciembre. ¿Por qué? Una informalidad del 60%, es que eso es increíble. El no aprobar la renta básica, como lo dice mi compañero, es casi que un delito de lesa humanidad, porque es condenar a la gente a un confinamiento con hambre, y eso es realmente malo. Nosotros no estamos, digamos, de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno nacional en términos de lo que tiene que ver con lo social. Nos parece que es irrisorio. Sabemos que a la pequeña industria, a los negocios, a los vendedores informales, a las personas que viven del rebusque, a todos esos sectores no les ha llegado un solo peso y a muy poco les ha llegado las ayudas en términos de mercados para poder sobrevivir en esta pandemia. Entonces, lo que nosotros decimos es, la cuarentena, como la plantea el gobierno, es un privilegio para algunos y es una, digamos, hecatombe para la mayoría de la población. Entonces, si no hemos podido salir es porque entendemos la situación del virus en este momento y que vamos hacia el pico más alto y que salir nos podría generar enfermar a los trabajadores, a las trabajadoras, pero lo cierto es que estamos mirando a través de las redes sociales y a través del confinamiento otras formas de expresión y de protesta, tal vez con hashtag en Twitter, pero lo cierto es que eso ya se desgastó. Es decir, protestar por las redes sociales lo que demuestra es que no es efectivo. Es decir, se mantiene la necesidad de salir a la calle para ser escuchados, porque
Y digamos que para la audiencia le puede sonar algo, no sé si bizarro, pero nosotros no salimos a la calle porque queramos, no salimos a arriesgar nuestra vida en una vía pública porque sea nuestro deseo, porque hoy amanecimos, uy, vamos a marchar, sino es porque los canales que se han agotado en medio del confinamiento no dan respuesta a las necesidades concretas de las personas. Entonces, si no hemos salido es por respeto realmente a la pandemia, pero yo estoy seguro, y creo que mi compañero está de acuerdo, que apenas existan condiciones, la gente va a salir, y la gente va a salir porque entendió una cosa, y la pandemia desnuda el neoliberalismo, lo desnuda porque está ahí presente, pero lo desnuda, o sea, de una forma radical, y las personas de a pie entendieron que la salud y la educación están desfinanciadas y que aquí hay cosas más importantes que el fútbol y la farándula. Señor Héctor, ¿cómo se han manifestado las organizaciones sindicales frente a este tema? Es decir, ¿han tenido algún tipo de discusión? Sí, nosotros creemos que este Comando Nacional de Paro, como se venía llevando el Comando Unitario, debe volver a confluir. Estamos completamente de acuerdo con lo que expresaba el profesor en el sentido de que el panorama que se nos viene es más complejo. ¿Por qué? Porque hoy los empresarios y los bancos quieren hacer recaer la crisis sobre los hombros de los trabajadores y las clases menos favorecidas en este país. Ya ANIF, ANDI y todos los gremios vienen planteando una reforma laboral para quitarle a los trabajadores derechos y superar, entre comillas, la crisis. Y la crisis no se supera como ellos lo plantean. Entonces, los escenarios próximos van a ser de movilización, de lucha, porque vienen reformas pensionales, tributarias y laborales que van a afectar a la población y en especial a los trabajadores. Y en ese sentido, las centrales obreras hoy tienen que hacer una gran confluencia con todo el movimiento social. Debemos reactivar esa gran movilización que se llevó a cabo el año pasado y que, quieras o no, a pesar de que el presidente Duque no nos escuchó, sí logró cambiar la imagen del gobierno, de la población frente al gobierno. Y en eso creemos que si seguimos insistiendo y seguimos movilizando, lograremos sentar una mesa nacional de diálogo, que es lo que tenemos que buscar. Si no nos movilizamos, si nos quedamos quietos, si no asumimos un liderazgo desde el sector de los trabajadores y del sector popular, va a ser muy difícil frenar esa arremetida que se viene hoy contra la población y contra los trabajadores. Vienen privatizaciones de empresas, ya uno lee los decretos y ya dejan abierto el camino, por ejemplo, para vender Ecopetrol, para vender Cenit y para privatizar otras empresas, lo que le queda al Estado, es decir, profundizar ese neoliberalismo del que hablaba el profesor, cuando todo el mundo ha visto la crisis y el fracaso que ha sido este modelo en el tema de seguridad social. Y déjeme cerrar con este tema. Mire, es inaudito que hoy los fondos de pensiones privados le hayan pasado a Colpensiones la obligación de pagarle la pensión a 20.000 pensionados de este país. Es decir, se cogieron la plata de los pensionados, se la gastaron, la invirtieron y ahora nosotros como contribuyentes tenemos que pagarle a los fondos de pensiones la pensión de 20.000 colombianos. Eso es inaudito y eso demuestra que es necesario acabar con los fondos de pensiones privados, retomar los fondos de pensiones públicos y acabar esas benditas EPS que tienen en crisis la seguridad social en este país. Usted lo dijo, siguen siendo evidentes, ¿cierto?, las problemáticas frente a estos temas, pues, que motivaron el paro cívico nacional, pero además hizo mención precisamente que no hay una respuesta efectiva a las demandas. ¿Cómo interpretan los trabajadores estas medidas adoptadas por el gobierno, pues que no responden precisamente a las demandas de los mismos en medio de la crisis, sino que más bien han reforzado medidas de securitización y estas implementándose como mecanismos de control y de resolución de conflictos en el marco de esta pandemia? Señor Héctor. Bueno, nosotros lo vemos como una agresión hacia los intereses del pueblo colombiano. Este gobierno está de espaldas al pueblo, está favoreciendo los intereses de aquellos que lo llevaron al gobierno. El presidente Duque no se ha tapado la cara para llegar y favorecer, por ejemplo, a los bancos. Es inaudito que hoy se le esté dando prelación a los bancos y no dando prelación a reactivar el sistema público de salud. Como decía el profesor, hoy tenemos
a los estudiantes de la educación pública en unas condiciones supremamente complicadas donde no tienen la posibilidad de acceder a la educación pública y los docentes pues obviamente sin las herramientas suficientes. Y contrario a atacar esos problemas sociales, el de la renta básica, que por cierto crearon el ingreso solidario que se fue para los bancos porque crearon 15.000 cédulas falsas que le pasó a la registraduría y que seguramente también eligieron, han funcionado en las elecciones de presidencia, 15.000 cédulas falsas que tienen cuentas de ahorros donde van a ir ese ingreso solidario y no se habla de la renta básica universal, que eso es a lo que deberíamos estar discutiendo y hablando, y no dar subsidios al adulto mayor, subsidios a esto, sino una renta básica para cada familia, una renta universal que le permita sobrellevar la situación. Y todo esto, pues nosotros lo estamos viendo como una agresión al movimiento social. Es decir, no le importa a este gobierno la situación, la grave situación de la población colombiana mientras le cumpla a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a esa cúpula que lo llevaron al poder. Profesor Yesid, ya nos queda tiempo para una última pregunta y es la siguiente. ¿Qué propuestas o aportes desde el sector que usted representa consideran se pueden impulsar en el actual contexto para aportar a la paz? Bueno, nosotros desde el sector magisterial hemos sido golpeados durísimo por la guerra. Somos el sindicato que ha recibido mayores agresiones en medio del conflicto armado y hemos estado siempre desde la postura de la Escuela Un Territorio de Paz. Desde esa perspectiva creemos y estamos seguros que hay una intención de este gobierno de acabar con lo que se ha venido avanzando en términos de la negociación con las FARC y no abrir los diálogos con las otras insurgencias. Eso para nosotros es muy doloroso y lo que hemos venido planteando, como te digo, desde hace mucho tiempo, es que la escuela es un escenario de paz y es un escenario en el cual nosotros como maestros y maestras, como líderes sociales, trabajamos por generar una convivencia en términos de la resolución pacífica de los conflictos, pero es muy difícil y hacemos un llamado al gobierno nacional para que no abandone esas banderas porque la verdad es que afecta muchísimo al sector educativo. Volvimos a tener desplazamiento forzado de maestros en lo que lleva las 2 últimas semanas de pandemia han asesinado a una maestra y a un rector en las zonas rurales del país. Entonces, los maestros y las maestras somos un blanco de algunos sectores guerreristas que nos ven como activistas por la paz y desde ese punto de vista nosotros no la jugamos toda, toda porque en este país se puedan solucionar las situaciones económicas, sociales y políticas sin la mediación de la violencia armada. Esa siempre ha sido la apuesta de la ADE y la apuesta de FECODE de todos y todas las maestras del país. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Profesor Yesid González, el señor Héctor Vaca de la Uso, muchas gracias por su participación el día de hoy y a nuestra teleaudiencia los esperamos en un próximo capítulo de La Paz en Foco. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.